Muy buenas familia, esto que veis en pantalla es el teaser del lanzamiento oficial del nuevo metaverso de Bored Ape Yacht Club, o como ellos lo llaman por ahora, Meta RPG. Vamos a repasarlo y vamos a dar toda la información que se ha filtrado, no de manera lícita, pero la tenemos, ¿vale? Acerca del metaverso, de las nuevas tierras, de los nuevos compañeros de viaje y de todo lo que sabemos que va a suceder. Si esto es lo que os interesa, bienvenidos de nuevo aquí Ramón de Suma Crypto, donde damos lo último relacionado con NFTs para que así todos los que estamos viendo estos vídeos estemos por delante de los demás. Dicho esto, ¿vale? Vamos aquí al vídeo, voy a bajar el volumen, que ya sabéis que si no pueden haber problemillas con el vídeo final, básicamente. Pero aquí lo que vemos es el mono tranquilamente. Esto ya lo habíamos visto en alguna ocasión en 2D, esta imagen de la tienda de Bored Ape Yacht Club. Y lo que hace el mono, pues está pescando y básicamente encuentra esto que pone Drink Me, ¿vale? Lo que pasa que el chico... Y veis una imagen, ¿vale? Veis un iconito que al final es un nuevo compañero, que ahora veréis, y al final él se lo bebe y empieza a alucinar, ¿vale? Vamos a ver, empieza a ver magma, si se gira hacia la izquierda empieza a ver también hielo, ¿vale? Empiezan a salir un montón de mapas. Ahora os vamos a enseñar los mapas que ya se habían filtrado que iban a salir, pero básicamente esto como un poquito más místico, y al final aquí viene y lo cogen y se lo llevan volando. ¿Y quién es? No sabemos bien quién es, yo tengo mis ciertas especulaciones, ahora os voy a explicar qué creo que es y obviamente por qué, porque creo que es algo de que ya han informado por su parte, ¿vale? Pero lo interesante aquí es que ellos van volando y al final llegan a una zona como más de la Tierra. Bueno, o sea, este es un submarino, ¿vale? Pero si aquí ponemos pausa, vamos a poner, esto es como más la Tierra normal, ¿no? Verde y lo que ya conocemos, pero vemos que está todo un poco en el espacio. ¿Y qué hay en este submarino? Que esto es lo interesante o súper interesante, ¿vale? Tenemos CryptoPunks, tenemos Cryptoads, que han subido muchísimo, ¿vale? Ahora vamos a repasarlo porque realmente veíamos que Cryptoads no paraba de subir, no había mucha información al respecto de por qué estaba subiendo y quizá había ciertas personas que sí tenían esta información que quizá va a formar parte del ecosistema, ¿vale? Aquí tenemos un Mutant, luego tenemos aquí también Mibits, tenemos a World of Woman, tenemos a Cool Cats, con lo cual sabemos que entre estas colecciones que últimamente están subiendo muchísimo, va a pasar algo. No sabemos bien qué, no vamos a saber bien la colaboración en la que están pensando, pero realmente vemos que aquí ya hay una conexión entre Bored Ape Yacht Club y estas otras, ¿de acuerdo? Aquí vemos un montón de mapas, van al magma y al final este nuevo metaverso o meta RPG o como quieran llamarlo, se va a llamar Other Side, ¿vale? Va a ser, yo creo, el título oficial o el nombre oficial de este metaverso en cuestión. Me parece una locura, el vídeo me parece que está muy currado al nivel de cualquier otro videojuego como Fortnite o cualquiera de estos, ¿vale? Realmente tenemos muchas cositas que os vamos a enseñar, estos son los mapas más filtrados, ¿vale? Pero básicamente todo va a ser llevado por ApeCoin, ya tenemos un vídeo que os voy a dejar incluso ya una lista, voy a crear solo de Bored Ape Yacht Club con cómo se han fundado, por qué, cuál es la historia detrás, por qué creo que lo están petando tan fuerte. También vamos a hablar de ApeCoin, vamos a ver en estos vídeos también la compra de Bored Ape Yacht Club a CryptoPunks, que para los que no lo sepáis, pues ahora mismo es propiedad, es como si Coca-Cola hubiera comprado Pepsi, ¿vale? Hay un montón de información, pero sobre todo esta información de aquí que se filtró, ¿vale? Y básicamente explica el roadmap de lo que ellos tenían pensado hacer para recaudar todavía más dinero. Los fundadores de Bored Ape Yacht Club han dicho que este roadmap está viejo, ¿vale? Y que realmente quizá no es lo que va a suceder. De hecho, ellos han dicho que está old, que es viejo, que ya está caducado, con lo cual quizá hay cosas nuevas, pero es interesante porque al final aquí tienen ya el Bored Ape Yacht Club versus Mutant Ape Yacht Club, que ya está en la página web para los que tengáis cualquiera de los dos, ¿vale? Ítems, luego tenemos aquí todo el tema de la venta de tierras en el metaverso, que tenemos en marzo una previsión de 100.000 tierras para vender y en agosto otra previsión de 100.000 tierras para vender, y aquí tenemos un airdropping de codas que creo, ¿vale? Que es un mintable NFT, con lo cual los codas van a ser un NFT y creo que los codas son este muñequito de por aquí que lo coge, este de aquí que se vaya volando. Yo creo que esto son los codas. No tengo ni idea, pero es lo único que me podría llegar a imaginar, porque sí que es cierto que hemos visto por aquí abajo aquí un mecha, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues aquí si os fijáis, ya veo que esto lo voy a tapar, pero aquí tenemos todo el tema de Merge Drop, no, Mechadog versus Mechadonkey, Mechamonkey, Invasion, y estos podrían ser los Mechamonkeys, ¿vale? También vemos que Bored Ape Yacht Club
pasa con el tema de Mecadoc, que no sé si es, mira, monetización, un plan de monetización para Bored Ape Kennel Club, con lo cual se están filtrando muchas cosas que hay que tener en cuenta porque al final, para los que estemos pensando en invertir aquí, que realmente hace falta bastante dinero, van a empezar a sacar más cositas para poder formar parte de este ecosistema, como por ejemplo las ApeCoin. Ahora ya con $13 pues vas a poder tener un ApeCoin y los que si quieres más, pero básicamente yo creo que van a empezar a convertir esto en mainstream, que significa que al final cada vez más gente va a poder participar de este metaverso, que estoy convencido de que lo van a abrir al público de alguna manera, porque no creo que solo les interese que hayan 20.000 personas ahí, sino que haya mucha gente, para que mucha gente utilice esta moneda, mucha gente haga las compras dentro, ¿vale? Porque al final van a tener el propio metaverso y todo lo que se compre ahí probablemente vaya a usarse con ApeCoin, de hecho probablemente no, lo tenemos por aquí también. Un segundito, mira qué más se ha filtrado, ¿vale? Using ApeCoin, utilizar la moneda ApeCoin para unificar todas las monedas entre la realidad y el gameplay dentro de los metaversos. El meta RPG, esto es lo que estábamos comentando, ¿vale? O el metaverso o Other Side, que ya lo sabemos ahora, esto también está filtrado. Van a ser 200.000 tierras, todas lanzadas por Animoca o a través de Animoca, que sabemos que es una marca barra marketplace, barra empresote que está full focus en crear todo el ecosistema de NFTs y Web3 como Dios manda, ¿vale? Entonces aquí tenemos primero un drop de 100.000 tierras, del cual 30% va a ir para propietarios de Bored Ape Yachts Club y Mutant Ape Yachts Club, ¿vale? Y luego van a dejar 70.000 tierras más para el público y luego dicen que esto, siendo conservador, ¿vale? Y vendiendo cada tierra a un Ethereum, van a conseguir $200 millones solo con el primer Genesis, que es este de aquí, ¿vale? 200.000 a un Ethereum cada uno. En realidad es más, con lo cual yo creo que solo es con estos 100.000. Y luego dicen, ¿no?, que la venta de tierra inicial va a también incluir, lo estoy traduciendo al momento, perdón, cosas como personajes para dentro del juego, resources, materiales, artefactos y mucho más. Una vez se cogen los NFTs, token holders will be able to trade and sell, es decir, una vez los tengas, la gente va a ser libre de comprar y venderlos como ellos prefieran, ¿de acuerdo? De hecho, aquí, ¿vale? Ya vamos aquí, estas son un poco cosas que se habían filtrado de Yuga Labs, aquí veis el icono, me aparto, ¿vale? Está ahí. Entonces, esto era un poco las tierras que en principio teníamos que ver. Yo solo reconozco, por ejemplo, pues la tierra y quizá un poco de rocas, pero realmente no veo esa parte de tierra real, no veo esa parte de fuego, no veo esa parte de hielo. Entonces, bueno, vamos a ver qué se va filtrando. Aquí tenemos esto de aquí que dice pues lo que justo acabamos de comentar, pero cada parte de tierra va a tener materiales, puede llegar a tener los personajes, que aquí vemos otra vez este parecido, ¿no? Dice, y si tienes mucha suerte te puede tocar un Coda, entonces esto entiendo que es el Coda, que es parecidillo, vamos a ver si al final es eso o no, a el que hemos visto aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, se van filtrando cosas, vamos atando cabos y al final vamos llegando a la conclusión de que podría llegar a ser esto que estamos comentando. ¿Qué más se ha filtrado por aquí? ¿Vale? También enfatizamos o queremos que la gente pues haga trading y luego también ApeCoin va a ser la moneda del metaverso. ApeCoin sabemos que se lanzó hace nada, de hecho el día 17, estamos a 19, con lo cual ese mismo día subió, vamos a cambiar esto de aquí a un mes, a $39,40 y ahora se está estabilizando alrededor de los $13, pensando que esto ya lo sabéis, que lo explicamos en otro vídeo, pero hacemos un repaso muy rápido. Si vamos a claim, que es reclamar, ¿vale? Si tienes un bono de esto, si tienes un Bored Ape, ¿vale? El normal son 10.000 tokens, es decir, unos $130.000 por tener un mono, ¿vale? Y si tienes un mutante son 2.000 tokens, que a $13 estamos hablando de unos $28.000, $26.000, con lo cual es muchísimo dinero. Y en el vídeo anterior hemos explicado cómo hay gente que está ganando 20, 30, 15.000 dólares en solo 15 minutos. Lo tenéis también en el canal, fue el último de hecho, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí screenshoteado? Dicen que van a crear un SDK, que esto yo creo que es a nivel de programación, que va a permitir o un código o una, ¿cómo lo llaman ellos? Una suite, ¿no? Bueno, como unas carpetas o unas herramientas, vamos a llamarlo así de manera coloquial, donde la gente con esas herramientas va a poder crear todo tipo de personajes nuevos, ¿vale?
Van a crear un montón de cosas para el marketplace interno y creo que esto ayuda mucho cuando tú abres el desarrollo a la gente, a los desarrolladores, a los developers, a crear cosas para el ecosistema y no solo haya una empresa que las está creando, hace que todo se convierta mucho más mainstream y crezca muchísimo más. De hecho, no sé si lo sabéis, pero cuando estaba al principio de todo la guerra entre Nintendo y PlayStation, fue lo que hizo que PlayStation subiera y creciera muchísimo más que Nintendo, porque los juegos de Nintendo solo los creaba Nintendo para aquel entonces, mientras que los de PlayStation, sobre todo cuando ya empezó todo el tema del pirateo, ¿vale? Creció y todo el mundo se puso a hacer juegos y realmente eso fue lo que hizo un massive adoption y que llegara a todas las casas, ¿vale? Y que todo el mundo supiera que es PlayStation, que tuviera una cantidad de juegos, porque al final cuando tienes un ecosistema como este te hace falta tanto público que quiera disfrutarlo como gente creando contenido para disfrutarlo. Si solo tuvieras un juego en PlayStation quizá nadie lo tendría, pero si tienes 100.000 pues hay más gente que encuentra más sus gustos y al final colabora más en el ecosistema, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Cositas que se han filtrado, pues esto es todo el tema de creación de nuevos personajes. Me voy a apartar aquí un momentito, me pongo aquí, ¿vale? Entonces, oye, crear nuevos personajes a partir de NFTs existentes o unos nuevos totalmente, skins, vestimenta digital, gears como equipamiento y mucho más para los personajes dentro del juego, ¿vale? Y el desarrollo del juego, Rich Games, juegos ricos, que al final, pues, juegos enriquecidos significa que son juegos de calidad. Y ya están hablando con Animoca para crear juegos de carreras, luego también con N-Way, que esto es lo del Mecha Apes que hemos visto, y lo hemos visto por aquí, lo hemos visto por aquí, lo hemos visto en este de aquí arrastrando, ¿vale? Este yo creo que es todo el tema de Mecha Apes, que esto es junto aquí en Way Play, ¿vale? Pues es justo lo que están diciendo en esto de aquí. Todo esto pensad que está filtrado y ellos dijeron que realmente esto quizá estaba muy old fashion, que realmente old fashion no, sino que estaba caducado, que esto quizá no era lo que iba a suceder, pero todo lo que vamos viendo realmente concuerda con el filtrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis todo el tema de Way, es creating o building a PvP, un juego de jugador contra jugador, ¿vale? Luego también un montón de minigames, Wordscapes es one of the top games on App Store today, ¿vale? Pues un juego rollo y también juegos rollo arcade, al final todo con ApeCoin como moneda de cambio para todas aquellas plataformas y poco más sabemos. Lo que pasa que yo creo que se ha filtrado muchísimo y yo estoy muy contento porque qué pena no tener el dineral, el pastizal para meternos con un mono, porque ahora mismo es muchísimo dinero, pero voy a estar ahí pendiente porque realmente creo que van a hacer que la gente pueda sumarse, no teniendo solo que comprar un mono. Entonces vamos a ver cómo podemos disfrutar de esto. Nada más, familia, si esto os ha gustado, por favor, likes, comentarios. Una cosita, tenéis debajo el link para ir al Discord, donde ya somos 250 personas, dudas, cualquier cosita también por ahí. Ya sabéis que en YouTube lo contesto absolutamente todo, ¿vale? Pero si os ha gustado el vídeo, por favor, like. Si os ha gustado mucho, reenviárselo a alguien que creéis que le pueda interesar. Y nada más, si no estáis suscritos, dar la campanita también cuando os suscribáis para que YouTube os avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo y un fuerte abrazo.